Bueno, buenos días para todos. Se nos cortó ahí un poquito el video, pero para no hacer más larga esta introducción y empezar esta sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, agradecerles a todos que estén por acá, a las personas que cada 8 días se conectan en este espacio de formación, de cultura, de gestión de riesgos que propiciamos desde Pirani. Hoy estoy por acá reemplazando a Juan Diego, que es la cara habitual que ustedes ven cada 8 días. Juan Diego en ese momento está en vacaciones. Yo soy María Elisa Rojas, soy gerente de mercadeo en Pirani, para quienes todavía no me conocen. Y tengo la fortuna hoy de acompañar a Carolina Cuesta, BDR de nuestro equipo comercial, quien va a estar liderando esta sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos, en la que vamos a hablar de un tema que es sumamente interesante en todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos en temas PCI, que es todo esta componente que nos almacena y nos logra pues como conglomerar todo lo que tiene que ver con datos de tarjetas de pago. Como ya lo veíamos en el video hace un minuto, este estándar es un estándar global que ha sido creado de cara a las principales franquicias de tarjetas de crédito y establece los requisitos mínimos de seguridad para de seguridad la información para clientes e instituciones. Entonces, en esta sesión, Carolina nos va a contar un poco más sobre cómo se integra y cómo se implementan los requerimientos mínimos PSI en una matriz legal, qué debemos tener en cuenta, cuáles son esos criterios, cómo lo alineamos con la ISO 27001 en temas de protección de datos y muchos temas más. Entonces, sin mayor preámbulo, Caro, bienvenida a la Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani y muchísimas gracias a todos los que se conectan. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat y las estaremos respondiendo hacia el final de la sesión. Hola Eli, buenos días para todos. Como siempre, darle las bienvenidas a esas personas que nos acompañan a nosotros cada jueves y a esas personas que hoy inicialmente se están conectando también con nosotros, esperando que sea un contenido de valor. Bueno, sin más preámbulo, vamos a manejar la agenda de hoy. Vamos a dividirlo en tres momentos muy importantes. Uno, como ese contexto de PSI, de por qué involucrarlo en una matriz, ¿verdad? Y esos 12 requisitos principales. Y ya damos continuidad entonces a estos pasos para llevar estos requerimientos a la matriz legal. Por último, poder entender también cómo traemos ese ejemplo de la matriz legal enfocado también desde la herramienta de Piranha. ¿Listo? Miel, ¿y me ayudas con la otra, porfa? Bueno, entonces inicialmente, ¿qué es PSI? Este es un estándar global de seguridad creado por estas principales marcas de tarjetas como Visa, Mastercard, American, ¿cierto? Para poder proteger toda la información de los titulares de las tarjetas de pago. Es decir, es un conjunto de reglas que las organizaciones deben cumplir si procesan, almacenan o transmiten datos de tarjetas, esto para poder evitar fraudes, robos de información y ciberataques. ¿Listo? Listo, Eli. Bueno, entonces, ¿por qué incluir PSI en una matriz legal? Aquí es muy importante tener en cuenta que aunque PSI no es una ley, sí es un estándar obligatorio para todas esas empresas o compañías que usan datos de tarjeta. Entonces, cuando nosotros lo incluimos en una matriz legal, nos va a permitir 6 pasos muy importantes. Entonces, inicialmente poder asegurar ese cumplimiento normativo. Desde acá es muy importante tener en cuenta que PSE es exigido por franquicias de tarjetas de crédito como Master, Visa, ¿cierto? Y desde acá, si nosotros no tenemos ese cumplimiento normativo, podemos generar multas, sanciones, auditorías especiales, pérdidas también de esa capacidad de procesos de pagos. Vamos a poder facilitar también esa gestión del cumplimiento. Entonces, desde acá, involucrar PSI a la matriz legal nos va a ayudar a qué? A traducir esos requerimientos, ¿cierto? O esos requisitos en unas obligaciones claras para la compañía. Vamos a poder también tener todos estos responsables definidos, que es un paso muy importante desde la matriz, ¿verdad? Y vamos a poder establecer evidencias y también establecer esas periodicidades que nos exige PCI y dar esa trazabilidad y ese cumplimiento.
Como tercer paso y muy importante, poder reducir esos riesgos operativos de la seguridad. Entonces, cuando nosotros incluimos PCI a la matriz legal, vamos a poder también asegurar esos controles sobre las prácticas como lo son el cifrado, la gestión de accesos, este monitoreo, las pruebas de seguridad, perdón, esa segmentación en la red y esto nos va a ayudar a disminuir el riesgo de las brechas y de brechas de datos y también ese fraude interno que estábamos comentando anteriormente. Listo, Miel. Entonces, algo también muy importante es que como lo mencionábamos en el video que presentamos anteriormente, no necesitamos duplicar, digamos que toda esta información porque PCI se puede conectar, digamos que con esta gestión simultánea de nuestra ISO 27001, si manejan datos de habeas datas o protección de datos, todos estos sistemas de control interno. Entonces, desde acá lo que podemos hacer es poder implementar desde la misma manera sin generar esa duplicidad. Vamos a facilitar esas auditorías internas y externas. Entonces, desde acá una matriz bien estructurada nos va a permitir que tener esa evidencia lista y actualizada, mostrar ese cumplimiento por los requisitos y poder facilitar esas revisiones a esas personas cualificadas por PCI para poder hacer esta revisión. Por último, mantener un seguimiento continuo. Entonces, acá debemos recordar que PCI no es una auditoría interna, pero sí es un programa continuo. Entonces, esta matriz debe permitir monitorear, muy importante, estos controles diarios, controles mensuales, controles trimestrales y controles anuales que nos exige PCI. Nosotros hablamos en requerimientos de PCI, es muy importante tener en cuenta, sí, que esta última versión 4.0 introduce 64 requerimientos, pero hablamos de 12 principales que son muy importantes. ¿Listo? Entonces, acá tenemos algunos de los 12 requerimientos, como es firewalls y segmentación. Desde acá poder hacer la protección de la red y todo el entorno donde viajan los datos PCI, tener configuraciones seguras donde vamos a hablar de eliminar esas contraseñas y esos valores por defecto, la protección de datos del titular, que es algo muy importante desde acá, resguardar esos datos que se almacenan, un cifrado en tránsito que nos permite proteger, ¿cierto?, estos datos cuando viajan por Internet o por redes abiertas. La protección contra el malware, aquí hablamos de esta parte de antivirus, controles, EDRs, el desarrollo y el mantenimiento seguro. Acá entonces ya hacemos énfasis en todo el tema de parcheos, gestión de vulnerabilidades, esa codificación segura. Controles de acceso restringido, que también es un requerimiento muy importante porque acá entonces el acceso es basado en las necesidades del saber. Esta gestión de identidades donde hablamos de esos usuarios únicos, de autenticación multifactor, de controles de sesiones. La parte de la seguridad física que ya nos arroja todo este tema de control de visitantes y acceso a áreas sensibles, ¿cierto? También hablamos de un monitoreo y un registro que es muy importante. Desde acá, como lo mencionábamos anteriormente, esas periodicidades de monitoreo. Aquí hablamos de logs de monitoreo continuo, que es esa gestión de eventos e información de seguridad. Las pruebas de seguridad que hablamos como de un escaneo ASB, que son ya digamos que pruebas muy robustas también para PCI. Hablamos también de Pentex, que es también esta prueba anual, ¿cierto? Que nos exigen y también pruebas periódicas. Y último, digamos, requerimiento, pero no menos importante, hablar de esa política y gobernanza, que desde acá es donde empezamos a ver todo el tema de gestión documental, roles y capacitación. Entonces, desde aquí ya vamos a empezar a manejar este segundo momento y es cómo vamos a traer o cómo vamos a llevar esos requisitos de PCI a nuestra matriz legal. Entonces, como primer paso y muy importante es hacer el registro de la norma. ¿Sí? Entonces, desde aquí vamos a enfatizar este paso para saber cómo vamos a gestionar PSI con la misma rigurosidad que de pronto otra obligación legal o regulatoria que tenga la compañía. Aquí vamos a definir cómo vamos a incorporar PCI como una obligación formal dentro de la organización.
Entonces, muy importante, hablamos que como norma se maneja una descripción de PSI DSS, ¿cierto? En su última versión, que es la 4.0, y aquí estamos hablando que es la versión vigente de este estándar y que así se debe registrar para las auditorías y para la formalización en nuestra matriz legal. ¿Qué tipo tenemos? Es un estándar internacional obligatorio por contrato. Aquí, como lo mencionaba anteriormente, PCI no es una ley, pero sí es exigible para estas empresas o compañías que usen todo el tema de los datos de las tarjetas. ¿Listo? Vamos a tener un alcance que es muy importante definirlo, que es ese manejo de datos de tarjetas donde se procesa, se almacena o se transmite. Entonces, aquí ya la parte, digamos que más crucial y más importante de traer todos estos requerimientos de PCI a nuestra matriz legal es poder definir esos procesos, esas áreas, esos sistemas y esos proveedores que están sujetos a este estándar. Y por último, estamos hablando de que la fuente es PSI Security Standards Council, que es ese organismo oficial que emite y audita todos estos requisitos, que garantiza la validez y que hace la actualización del estándar. Bueno, entonces ya como segundo paso, vamos a empezar a convertir estos requisitos en obligaciones, que es muy importante que cuando nosotros empezamos a traer estos requisitos a la compañía, lo manejemos en un lenguaje claro, pero también accionable. ¿Listo? Entonces, ¿qué puntos claves tenemos al convertir estos requisitos? Aparte de que sea claro y verificable, poder crear esas obligaciones que se permitan identificar, ¿cierto? Responsables y evidencias. Asegurar que cada obligación pueda asociarse a esos controles internos existentes en la compañía y mantener esa trazabilidad al subrequisito PCI para estas auditorías. En esta diapositiva mostramos algunos ejemplos de cómo podemos convertir estos requisitos a la obligación. Acá traemos solo 4 requisitos, uno de ellos que es proteger los datos del titular. Entonces aquí ya lo pasamos a una obligación en la matriz legal, que es poder cifrar ese número de la cuenta principal y proteger las claves criptográficas. ¿Cuál es ese enfoque práctico? Poder evitar ese almacenamiento sin la protección necesaria. En el requisito 7 hablamos de restringir accesos a datos, entonces acá ya lo vamos a transmitir en esa obligación en nuestra matriz, cómo poder otorgar ese acceso solo a personas con necesidad operativa, y ese enfoque práctico será ese acceso basado en roles. Tenemos un tercer requerimiento aquí que mencionamos, que es el requerimiento número 10, donde hablamos de monitoreo de registros. Desde aquí esta obligación pasa a ser registrar y monitorear todos esos accesos al sistema PCI, y desde acá nuestro enfoque práctico, ¿cuál va a ser? Las evidencias del SIM, que es toda esta gestión de eventos en información de seguridad. Por último y último ejemplo que tenemos, digamos que para poder convertir estos requisitos a las obligaciones, son las pruebas de seguridad. Desde acá nuestra obligación, ¿cuál sería? Realizar pruebas de vulnerabilidades y escaneos, ¿verdad? Y este enfoque lo vamos a hacer a través de una validación periódica obligatoria. Recuerde que siempre hemos hablado de que cuando pasamos estos requerimientos PCI a nuestra matriz legal, es muy importante hablar de ese tiempo que nosotros también vamos a poder exigir desde la matriz. Bueno, como tercer punto, vamos a empezar a asociar todos esos controles internos, ¿sí? Entonces, acá vamos a empezar a conectar esas obligaciones que ya determinamos de PCI con esos controles reales que la organización utiliza para poderlas cumplir. Entonces, es muy importante tener en cuenta que cada obligación PCI debe tener uno o varios controles asociados para poder demostrar qué se hace, cómo se hace, con qué herramienta y con qué evidencia. Entonces, unos tipos de controles que vamos a poder vincular en nuestra matriz legal son las políticas y los lineamientos. Desde acá nuestro enfoque va a ser definir ese marco normativo interno que va a soportar los requisitos de PCI, como lo pueden ser políticas de seguridad de información,
políticas de accesos y políticas de cifrados. En segunda instancia, procedimientos y procesos operativos. Acá, ¿cuál es nuestro enfoque? Poder aterrizar cómo las organizaciones van a ejecutar esos controles día a día. Entonces, desde aquí vamos a hablar de gestión de accesos, de altas, bajas y modificaciones, todo el proceso de parches y vulnerabilidades y procedimientos de monitoreo y revisión de logs. Como tercer control, vamos a tener todas estas tecnologías aplicadas al cumplimiento y aquí hacemos énfasis en esas herramientas que nos van a ayudar a materializar el control y permitir esa evidencia de la operación. Entonces, acá vamos a hablar de herramientas como de controles de identidad de acceso, monitoreos y gestiones de log, protección de datos, protección de red, ¿cierto? Seguridad de endpoint y una herramienta muy importante que también cumpla el GRC de gobierno, riesgo y cumplimiento. Por último, otro tipo de control que podemos vincular son esas evidencias necesarias. Entonces, acá, ¿cuál es nuestro enfoque? Esas pruebas tangibles que van a validar el cumplimiento ante las auditorías. Desde acá podemos hacer registros de accesos, los reportes del 100, las configuraciones de los firewalls y todos esos informes de gestión de vulnerabilidades que estamos trabajando. Bueno, vamos con nuestro cuarto paso mientras Eli volvemos a la presentación. Entonces, cuando hablamos de PSI, que es muy importante tener en cuenta que cada obligación debe tener un dueño y también una forma concreta de demostrar que se está cumpliendo con PSI. Entonces, este cuarto paso es la importancia de asignar responsables. Entonces, ¿cuál es la importancia de poder asignar estos responsables? No, me dé la siguiente, porfa. Entonces, ¿quién es responsable de cada obligación y cómo lo vamos a empezar a gestionar? Entonces, desde cuando hablamos del alcance que dijimos que íbamos a revisar qué procesos, sistemas y personas iban a ser responsables de PSI, desde acá empezamos con una asignación clara también de responsables para poder garantizar esa trazabilidad, esa ejecución oportuna y ese cumplimiento. Unos responsables típicos de PCI que traemos a colación son seguridad de la información. Entonces, desde acá vamos a empezar a definir esos controles, esas políticas, revisar las brechas y desde seguridad de la información también vamos a recibir esas tareas, subir esas evidencias y poder dar seguimiento a esos controles asignados. Tenemos un responsable también que es infraestructura TI, quien empieza a implementar todos esos controles técnicos cuando hablamos de red, de servidores, de endpoint y desde acá empezar a gestionar esas actividades, registrar esas acciones y poder demostrar el cumplimiento PCI. Tenemos también una parte muy importante que es cumplimiento y riesgos. Desde acá empezamos a supervisar ese cumplimiento normativo y revisar también esa documentación. Validamos evidencias, podemos aprobar actividades y podemos hacer un monitoreo de hallazgos. Tenemos otra parte importante que es SOC, que es este Centro de Operaciones de Seguridad, donde vamos a empezar a monitorear esos incidentes y esas alertas y donde vamos a empezar a hacer esa gestión o ese registro de incidentes, vincular esos riesgos y también poder evidenciar esas acciones ejecutadas. Y como último, proveedores externos, que son quienes ejecutan esos controles delegados según el acuerdo. No sé si recuerdan que hablamos de que hay unos entes o unas personas, digamos que calificadas, ¿cierto? Por PCI Council, que acá también ellos empiezan a cargar esas evidencias y también mantener esa trazabilidad de los compromisos. ¿Listo? Seguimos con un quinto paso, que es poder definir esa frecuencia. Entonces, aquí, ¿cuál es el enfoque clave de la frecuencia? Y es que si que PCI no solo exige los controles, sino también exige unas evidencias periódicas y desde aquí esta matriz legal debe incluir cada cuánto vamos a ejecutar o a mantener la conformidad de la ley. ¿Qué frecuencias nos pide o qué frecuencias típicas se manejan en PSI? Entonces, manejamos un monitoreo diario, ¿sí? Que es la revisión de logs o de registros, que es ese monitoreo constante para detectar esas actividades sospechosas o esas anomalías que se estén presentando.
Manejamos otra frecuencia que es esa frecuencia mensual donde manejamos todo el tema de la gestión de vulnerabilidades, donde hacemos esos escaneos, parchado y revisión también de riesgos técnicos. PCI nos pide un escaneo trimestral, que es este escaneo ASB, que es una validación obligatoria para esa evaluación de vulnerabilidades externas que se manejan con proveedores certificados por PCI Council. Tenemos unas pruebas de penetración anuales que son las pruebas Pentex, que ya es una validación profunda de la seguridad del entorno de esos datos del titular de la tarjeta. Y por último y menos importante, y lo que siempre hemos hablado, es que PSI es un monitoreo o un proceso continuo. Entonces, desde acá manejar esta gestión de accesos, de altas, de bajas, de revisión o de recertificación permanente también de los usuarios. Y como último paso, para traer todos estos requerimientos PSI a la matriz legal es el tema de las evidencias. Entonces, PSI exige unas pruebas, ¿sí? No es solo, digamos, declarar o manejar una evidencia verificable, sino también que estas evidencias deben ser claras, organizadas y accesibles. Entonces, aquí algo muy importante es que sin evidencia no hay cumplimiento y esa matriz legal que nosotros estamos creando debe especificar qué evidencias se están respaldando cada requisito, cada requerimiento y dónde son almacenadas. ¿Qué tipos de evidencias claves podemos tener en PCI? Unas políticas aprobadas. Entonces, esos documentos firmados, validados por la alta gerencia, ¿cierto? Que demuestren la existencia de un marco formal de seguridad. Listados de accesos, desde acá es todos esos controles de quién accede a qué, respaldando esa segregación de funciones y el principio de mínimo privilegio. Informes ABS, que fueron los que ya mencionamos anteriormente, que son informes obligatorios trimestralmente que evidencian esa seguridad del entorno desde la perspectiva de un proveedor certificado. Reportes de pentesting, que es esta prueba anual que ya habíamos mencionado, que son pruebas de penetración, que va a hacer una demostración de resultados, hallazgos y remediaciones aplicadas. Y por último, estas auditorías internas, que son las que validan ese cumplimiento continuo y también preparan a la organización para esas auditorías formales. Entonces, básicamente, estos son los 6 pasos que nosotros tenemos, ¿cierto? Para poder traer estos requerimientos de PCI a una matriz legal. ¿Listo, Eli? Estos son, digamos que los requerimientos básicos, los pasos básicos. No sé si de pronto tengamos algunas inquietudes o si ya podemos de pronto entrar a revisar cómo también desde la solución de Pirani podemos entonces involucrar PCI sin ningún problema. Caro, tenemos un par de preguntas que yo quisiera que resolviéramos antes de que nos fuéramos a mostrar en Pirani esto cómo lo podemos hacer. Nos preguntan, ¿cuáles son las industrias que por obligación deben cumplir con PCI? Perfecto, Eli. Bueno, digamos que en la cabeza nosotros tenemos que todas las entidades financieras, ¿cierto? Porque son entidades que son emisoras de tarjeta o que sencillamente son instituciones que facilitan todas estas transferencias de pago. Pero aquí es muy importante tener en cuenta que todas esas industrias que usan datos de tarjetas están obligadas o se exigen a que cumplan PCI. Entonces, aquí también podemos hablar de esos comercios que adaptan formas de pago con tarjeta, sean en tiendas físicas, sean en tiendas online. Desde aquí estamos hablando de retail, supermercados, farmacias, aerolíneas y todas estas industrias que reciben medios de pago a través de todas las tarjetas. Tenemos plataformas de pagos, entonces desde acá ya podemos hablar de un Mercado Pago, de un PayPal, hablar de aplicaciones, ¿cierto? Móviles o plataformas también que manejan todo el tema de pagos. Ahorita que está de moda todo el tema de billeteras digitales y que estas billeteras emiten tarjetas, sean virtuales o sean físicas. Estos servicios de TI que también almacenan datos, hay hosting que manejan datos o almacenan datos de tarjetas, también están obligados a cumplir PCI y todos estos procesadores de tarjetas de terceros. Entonces aquí hablamos de estas empresas que son intermediarios entre comercios y bancos para hacer los pagos. Entonces, Eli, digamos que desde aquí es muy importante tener en cuenta que cualquier organización que usa datos de tarjeta están obligados, incluso aunque sea indirectamente,
directamente, es decir, que de pronto solo transmiten la información y no la alojan, también están obligados a manejar esta norma PCI. Claro, súper buena esa respuesta y sobre todo esa claridad sobre quiénes están obligados. También tenemos una pregunta muy puntual ya en casos de incidentes. Si una empresa, en un comercio, lo que sea, tiene un incidente con datos de tarjetas, o sea, pasa algo con los datos de las tarjetas, ¿cuál es el paso más importante a seguir? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Ok, bueno, acá es muy importante tener en cuenta y lo que hablábamos en un momento y es determinar ese alcance y esos procesos que nosotros vamos a entrar de PSI a las organizaciones, ¿verdad? Entonces, aquí algo muy importante es poder hacer perdón, es poder actuar de inmediato y poder también seguir ese procedimiento definido para incidentes. Entonces, desde acá poder alertar a las personas responsables, poder contener ese incidente para que no se propague, poder proteger esa información que de alguna manera fue afectada, pero muy importante y digamos que siempre lo pude recalcar en la presentación que tuvimos y es que nosotros tenemos que documentar y evidenciar toda esta trazabilidad que nosotros le damos manejo a PSI. En este caso, a los incidentes, ese proceso debe estar documentado y adicional debe estar evidenciado para generar esa trazabilidad del cumplimiento de la norma. Bueno, claro, muy claro eso, pero y también tenemos otra pregunta y con esta creo que podemos ir cerrando esta primera tanda de preguntas para que sí podamos ir a mostrar en Pirani cómo podemos aplicar todo esto que nos acabas de compartir. Nos preguntan qué es lo primero que deberíamos revisar para saber si estamos cumpliendo con PCI. Perfecto. Bueno, como lo nombramos, digamos, al principio que dimos el contexto, parte muy importante es que la organización le dé el alcance a PCI, ¿cierto? ¿Qué procesos, qué sistemas, qué personas responsables vamos a involucrar en PCI a esta matriz legal? ¿Sí? Entonces, desde acá, permitir ese alcance es lo que nos va a dar a nosotros a entender en la organización qué es la información o cuál es la información que nosotros debemos proteger. Si nosotros no tenemos un alcance definido, desde aquí ya no podemos empezar a hacer la gestión porque no vamos a saber qué es lo que debemos involucrar desde los requerimientos hasta la matriz legal. Ya cuando tengamos definido ese alcance o tengamos definidas esas políticas, controles y procedimientos, desde acá ya podemos aplicar de manera efectiva PCI a nuestra matriz legal. Claro, súper claro y creo que nos das un panorama muy bueno para entender qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cuándo hay que hacerlo. Ahora sí, voy a dejar de compartir pantalla para que ya tú puedas ir a mostrarnos en Pirani esto cómo lo podemos hacer. Entonces, digamos que desde Pirani ustedes pueden complementar también PSI desde dos ambientes o desde dos sistemas, ¿sí? Entonces, ahorita como estamos trabajando todo el tema de matriz legal, lo vamos a manejar desde el sistema de cumplimiento normativo, pero también es muy importante tener en cuenta que Pirani cuenta con un sistema de gestión de riesgos de seguridad de la información que como de pronto lo vieron al inicio de esta escuela donde tenemos un video de Juan Diego que nos habla cómo podemos entrar a revisar o a gestionar todos estos riesgos de seguridad de la información. ¿Listo? En este momento me voy a enfocar más en el sistema de cumplimiento normativo porque estamos hablando de que vamos a llevar estos requisitos a nuestra matriz legal. ¿Listo? Entonces, esto es una demo enfocado en solo en PCI, donde van a encontrar esta información que ya vimos previamente en la presentación. Igualmente, Eli, si tienen alguna inquietud, pues quedó súper atenta. ¿Listo? Entonces, hablábamos de que el primer paso, y es muy importante, es registrar, digamos que PSI, ¿cierto? Como una norma en la matriz legal o como una obligación. Desde Pirani tenemos un módulo especializado en normas que ustedes pueden registrar normas, leyes, políticas, todas estas regulaciones internas o externas a los que esté también obligada la compañía. En este caso solo vamos a ver PSI en esta demo porque es a donde nosotros quisimos enfocarla. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que Pirani es una herramienta parametrizable, es decir, que toda esa información que ustedes requieran implementar desde la herramienta o alimentar en la herramienta, lo podemos parametrizar con campos, campos de respuesta larga,
respuesta corta y ya lo vamos a ver, también campos, digamos, con respuestas múltiples. Entonces, toda esta parametrización es la que hacemos al iniciar, digamos que todo el proceso de la herramienta. Acá entonces vamos a hablar de PSI y DSS. Hablamos que la criticidad de la norma en este caso pueda que sea alta, ¿cierto? Según el alcance que nosotros le vamos a dar como compañía y dependiendo también, obviamente, de la industria. Entonces, acá ya una descripción, hablamos de que PSI es un estándar de seguridad establecido para proteger todos los datos del titular de la tarjeta y garantizar estas transacciones seguras. ¿Listo? Vamos a establecer una fecha de implementación. Recuerden que nosotros o para PSI es muy importante que en esa matriz legal también se tengan periodicidades establecidas y en este caso vamos a decir que el origen normativo es externo. Siempre es muy importante contar con responsables. En este caso hago alusión y es que desde Pirani, desde las licencias que nosotros manejamos, tenemos usuarios ilimitados. Entonces, desde acá vamos a poder asignar, ¿cierto? Esos requerimientos y vamos a poder también asignar esas responsabilidades de las que hemos venido hablando. Podemos ser un repositorio documental. Desde acá poder entender que ustedes con Pirani van a tener un repositorio documental donde pueden subir los archivos que se requieran. Si necesitan manejarlo a través de una nube, un Dropbox, un Drive, también lo pueden hacer. Cuando ya tenemos nuestra norma establecida, empezamos a crear los numerales. Desde acá van a poder ver que nosotros creamos los 12 requisitos principales de los cuales ya hablamos y esos requisitos es muy importante tener en cuenta que van a también tener esos subrequisitos para cumplir esos 64 requerimientos que nos está hablando PCI. Entonces, desde acá ya empezamos a hacer el registro de la norma y empezamos a hacer el registro de cada numeral o de cada requerimiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué paso también es muy importante? Es que vamos a empezar a traer esos requerimientos como obligaciones desde la compañía. Entonces, un ejemplo de mi requerimiento, ¿cierto? Perdóneme, inicial, estoy hablando que el primer requerimiento del que habla PCI es instalar y mantener controles de seguridad y configuraciones seguras. Pero de aquí se desatan otros subrequisitos, que es lo que estamos trayendo y alineando a la compañía. Entonces, uno de esos subrequisitos me dice a mí que yo debo definir roles, responsabilidades y procesos para la seguridad de la red. ¿Listo? Acá entonces ya cumplimos ese segundo paso y es poder traer ese requerimiento a la obligación en la organización. Vamos desde este requerimiento a empezar ya a ver cómo el cumplimiento y el monitoreo que nosotros vamos a darle con esos otros 4 pasos siguientes. Entonces, acá estamos hablando de que este requerimiento suelto o esta obligación necesita que se apliquen controles asociados a la compañía, que son controles que ya se están manejando. Entonces, cuando yo ya tengo que definir roles y responsabilidades y procesos para la seguridad de la red, es una obligación, voy a poder asociar los controles que yo ya tengo desde la compañía. Entonces, un ejemplo, yo digo que en este de definir roles, pueda que mi control interno sea el monitoreo y el registro de accesos físicos, ¿cierto? Y pueda que lo podemos también manejar con el tema de lineamientos de seguridad y cumplimiento. Cuando nosotros ya tenemos asociados esos controles internos, vamos a poder asociar responsables. Entonces, desde acá recuerden que cada obligación debe tener su dueño, ¿cierto? Y adicional, de una forma concreta, demostrar que se está cumpliendo. Entonces, aquí yo asigné el responsable, en este caso soy yo la asignada. ¿Cierto? Es muy importante que cuando a mí me asignan algo desde la herramienta, sea un plan de acción, sea un requisito para cumplir, a mí también me va a llegar ese alertamiento, no solo al correo electrónico, sino también desde la plataforma voy a tener ese alertamiento de que para mí fue asignado en este caso este requisito o esta obligación que estamos llevando de nuestra matriz legal. ¿Listo? Aparte de asignar el responsable, vamos a definir la frecuencia. Entonces, nosotros también vamos a tener una fecha de vencimiento, no solo para el cumplimiento de la norma general, sino también vamos a tener una fecha
de cumplimiento para el tema de poder tener una fecha establecida para cumplir este requisito. Recuerden que nosotros desde Pirani también tenemos unos motores de regla que me genera este alertamiento. Es decir, un ejemplo, si a mí me ponen que este requisito yo debo cumplirlo el 23 de diciembre, yo puedo crear una alerta que me esté avisando a mí que tengo pendiente cumplir este requisito para esta fecha. ¿Listo? Adicional, vamos a generar una evidencia. Esta evidencia desde acá, perdónenme un segundo. Desde acá entonces vamos a empezar también a poder alojar todo este repositorio que nosotros hablábamos desde el cumplimiento de la norma. Entonces vamos a poder también alojar toda la información que nos va a permitir evidenciar a nosotros lo que nosotros requerimos, ¿cierto? Sean documentos, sean archivos, si lo tenemos vinculado a una nube también lo podamos vincular de acá y adicional podemos asociar, perdónenme, no asociar, no, hacer comentarios. En estos comentarios también podemos adjuntar evidencias, podemos poner la observación del requerimiento que nosotros estamos cumpliendo y adicional podemos etiquetar a esa persona que también, digamos, está involucrada en el momento de pronto de yo poder crear o generar o cumplir mi requerimiento, poder avisarle a esa persona. ¿Listo? Desde acá vamos a ver también el monitoreo, es decir, si en mi caso yo ya finalicé con la tarea o con mi requerimiento, ya cumplí con la evidencia y demás, poder empezar a monitorear y empezar a calcular cuál es el cumplimiento o ese porcentaje de cumplimiento que estamos llevando, no solo de la norma, sino también de cada numeral que nosotros tenemos. Entonces, si yo ya doy por terminado mi obligación, desde aquí vamos a ver que en este punto o en este numeral ya vamos en una gestión del 50%. En tal caso que ya la otra persona o si a mí también me asignaron esta obligación de mantener firewalls y controles y ya cumplí con la evidencia y con los controles y le doy por terminado, desde acá ya estoy hablando de que tengo un 100% la implementación de este. Van a ver, los que están en gestión son numerales que ya se asignaron requisitos, se pudieron asignar responsables, pero que a la fecha este requisito no se ha cumplido. O si está por implementar. En este caso, yo estoy hablando de que el requisito 9, que es restringir el acceso físico a datos y dispositivos, hasta el momento no tiene sus subrequisitos por cumplir. Entonces, desde aquí ya vamos a empezar a monitorear todo el cumplimiento de la norma o, ¿cierto?, de este estándar PSI que estamos trayendo acá. Que es muy importante que ustedes desde la norma también pueden hacer la asociación a lo que son los procesos, los riesgos, los eventos, los planes de acción y los responsables, esto para hacer una gestión continua de riesgos del cumplimiento normativo de este estándar del cual estamos hablando. Cuando ya tenemos nuestra norma, ¿cierto? Creada, nuestros numerales y demás, ya empezamos entonces a hacer esa parte de gestión de riesgo del cumplimiento. Entonces, vamos a manejar unos procesos. Desde aquí, digamos que se crearon unos procesos que van muy enfocados a todo el tema de cumplimiento PSI. Uno de ellos es gestión de infraestructura de PSI. Igual que en las normativas o en este módulo normativo, este módulo de procesos también es parametrizable, es decir, desde acá también podemos traer toda la información que se requiera o que ustedes necesiten alimentar desde la herramienta para poder hacer ese continuo seguimiento de PSI. Entonces, acá estamos hablando con un ejemplo de que el proceso es gestión de infraestructura de que es un tipo de proceso de apoyo, que es un macroproceso. Acá una descripción de qué va a ser ese proceso de gestión de infraestructura TI. Podemos asignar responsables. Desde acá también es muy importante determinar ese rol y esa responsabilidad que se le va a dar al usuario para poder generar esta responsabilidad. Y desde acá un ejemplo es que este proceso de TI lo vamos a poder asociar o vamos a hablar sobre ese requerimiento PCI que es instalar y mantener los firewalls, que va a aplicar al subrequisito de políticas de firewall y que la obligación es definir y documentar las reglas de responsabilidades y revisiones. Acá lo asignamos al área de TI.
Que es muy importante que también los procesos van asociados a los riesgos, a las normas, a los responsables. Entonces, desde acá yo estoy diciendo que este proceso me va a afectar en este caso la norma, ¿cierto? PSI, y que adicional también puedo asociar los riesgos que me van a afectar este proceso y que yo tengo que empezar a también empezar como a aplicar controles para poder mitigar estos riesgos para que mi proceso continúe. Responsables, como les digo, muy importante esa asignación de usuarios, de roles y responsabilidades en el momento que nosotros asignamos desde la herramienta a estos usuarios. Recuerden que con Pirani ustedes pueden tener usuarios ilimitados donde pueden involucrar, digamos que a las personas de la organización que ustedes requieran y adicional, digamos que tenemos un log de auditoría que va a ver esa trazabilidad de cada usuario, ¿cierto? Esa evidencia que es tan importante para PCI y si ustedes lo desean, desde uno de los modelos de suscripción de Pirani también pueden hacer la integración del directorio activo. Desde este módulo de procesos también hay algo muy importante y es que podemos empezar a evaluar la criticidad de los procesos. ¿Sí? Entonces, esa criticidad nosotros la podemos evaluar por ese tiempo máximo tolerable de interrupción, donde seleccionamos el tiempo y la descripción, y también cuando empezamos a hacer la calificación por esas actividades críticas. Entonces, que yo pueda ver esa calificación de la criticidad por rentabilidad de ingresos, cómo afecta el cliente interno, cómo afecta la imagen y la reputación de la compañía, ese incumplimiento normativo, regulatorio y contractual y esa afectación también del cliente externo, que nos permite, digamos, que esta segregación en cuanto a la evaluación de la criticidad también es apoyar esa continuidad del negocio. Seguimos, ya empezamos, ya registramos la norma y vamos a empezar también a identificar esos riesgos que vamos a tener, digamos que por parte de PCI. Entonces recuerden que, bueno, es muy importante que Piranha a ustedes les brinda una asistencia de inteligencia artificial. Entonces, si ustedes quieren de pronto o quieren empezar a identificar esos riesgos que van concretamente, ¿cierto? O que afectan PSI, ustedes lo pueden también trabajar de manera con inteligencia artificial que les pueda sugerir esos riesgos. Entonces, bueno, yo creé acá unos riesgos que pueden ir enfocados a PSI, como fallos de gobernanza y políticas desactualizadas, ausencias de monitoreo oportuno en 100, acceso físico no controlado, fallos en autenticación o accesos indebidos, vulnerabilidades sin gestionar. Y otros que se crearon también a través de inteligencia artificial con Pirani, que va muy enfocado a todo el tema de requerimiento PSI, que es muy importante cuando ya tenemos identificados los riesgos y hago claridad nuevamente. Este módulo de riesgos también es parametrizable con la información que ustedes necesiten montar. Es decir, si ustedes quieren relacionar ciertos requerimientos, perdónenme, ciertos riesgos a ciertos requerimientos, si necesitan identificarlos por áreas, por procesos, por numerales de normativas, lo pueden hacer sin ningún problema. Desde acá tenemos también, y muy importante, la calificación del riesgo. Tengan en cuenta que todo esto es parametrizable, es decir, si esta calificación del riesgo no es manera directa, sino también nos va a involucrar o vamos a tener variables de calificación, lo vamos a poder parametrizar. Entonces, aquí estamos hablando de un ejemplo de riesgo para PCI, ¿cierto? Que son los fallos de gobernanza y políticas desactualizados. Entonces, desde acá ya hicimos la calificación del riesgo. Vamos a ver que ya como se aplicaron controles, pasamos de un riesgo inherente a un riesgo residual. Vamos a ver esa descripción de nuestro riesgo, si afecta o no la continuidad del negocio, quién creó el riesgo y desde acá miren que también es muy importante que lo vamos a asociar a los otros módulos. Entonces, ¿qué proceso me puede afectar a mí ese riesgo? En este caso, el proceso de gestión de seguridad y cumplimiento. Acá lo vamos a asociar a la norma, estamos hablando norma de PCI, lo asociamos a PCI, vamos a poder identificar esas causas y consecuencias. Entonces yo estoy diciendo que este riesgo me va a llevar a unas consecuencias como sanciones contractuales de Visa y Mastercard, un daño reputacional, pérdida de clientes por incumplimiento, incluso hasta un fraude interno.
Vamos a aplicar controles. Acá hay algo también muy importante y es que cuando ustedes usan Pirani, desde este apartado de los riesgos, a ustedes con inteligencia artificial, si no tienen controles creados, esta inteligencia artificial los va a apoyar a ustedes para aplicar controles a esos riesgos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es muy importante? Que la inteligencia artificial, mientras aquí me carga las sugerencias, nos va a sugerir no solo esos controles, sino también nos va a ayudar a evaluar la solidez de esos controles. Entonces, un ejemplo, acá me dice que a partir del riesgo de fallos de gobernanza y políticas desactualizadas, nos sugiere tres controles: la implementación de un programa integral de revisión y actualización de políticas, la implementación de un sistema de gestión de cambios para políticas o el establecimiento de un programa de capacitación. Digamos que, acorde a lo que nosotros de pronto podemos conocer, vamos a ejecutar este control y lo vamos a empezar a calificar. Entonces, aparte que en este asistente de inteligencia artificial nos sugiere riesgos, desde acá también empezamos a hacer nosotros la calificación de ese control. Entonces vamos a decir si es un control preventivo, correctivo, detectivo. Recuerden que esta calificación que nosotros le damos al control también es ese objetivo, ¿cierto? De poder conocer esa solidez de los controles que tenemos en la compañía. No sé si recuerdan cuando vimos el módulo de normativas y cuando a nosotros nos dan la obligación, el requerimiento, esos controles también se pueden asociar al requerimiento. Entonces, estos controles que yo creo con ayuda de inteligencia artificial son controles que también podemos aplicar desde el cumplimiento de la normativa. Entonces aquí ya te habla si es un tipo de ejecución combinado manual automático, ya ustedes escogen esta calificación, si tiene responsables asociados, si está documentado. Recuerden que desde PSI es muy importante tener toda la evidencia y todos los documentos, ¿cierto? Y desde acá, ¿cómo nos va a mitigar el impacto y cómo nos va a mitigar la frecuencia? Cuando ya yo creo estos controles, automáticamente miren que también son controles que me está aplicando los riesgos. Recuerden que no es necesario solo aplicar un control, ustedes pueden aplicar la cantidad de controles que necesiten. Y este riesgo también va a poder estar asociado a los eventos en el caso de que se nos llegue a materializar el riesgo, a unos planes de acción que nosotros tengamos y asignar unos responsables. En el módulo de riesgos y en el módulo de controles también tenemos una gestión de evaluaciones que es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando nosotros ya tenemos todos nuestros riesgos identificados, es muy importante que estos riesgos también van a ir asociados a ese cumplimiento de PSI. Vamos a poder identificar esas causas y consecuencias. Acá ya lo enfocamos igualmente a PSI, qué consecuencia podemos tener: fraudes internos, daño reputacional, sanciones contractuales de estas franquicias como Visa o Mastercard, todo el tema de fugas de datos de PSI, y entre las causas entender el monitoreo insuficiente, un malware por falta de ERE activo, esa ausencia de cifrado en tránsito reposo, esas configuraciones por defecto o inseguras y esas faltas de políticas de firewall y segmentación. Acá igual esta identificación es la identificación que nosotros hagamos. Entonces, igualmente, causas y consecuencias es un módulo que se nos va a asociar a los riesgos, a los controles, a los eventos y los responsables. Esta asociación es muy importante porque en parte, digamos que traer esos requerimientos de PSI a la matriz legal nos exige poder también tener toda la información centralizada en un solo lugar, y por eso de aquí también el tema de las asociaciones entre todos los módulos. ¿Qué controles? Y recuerden que son controles que no se asignan solo a los riesgos, sino también al cumplimiento de las normas. Entonces, ¿qué controles nosotros podemos de pronto encontrar para PCI? Entonces, una implementación de un sistema de gestión de cambio para políticas y lineamientos, una solución EDR implementada y gestionada, un monitoreo y registro de accesos físicos, ¿cierto? Y desde acá entonces recuerden que es muy importante la solidez de ese control. Ese control también maneja una calificación tanto en el diseño como en la ejecución
Recuerden que son parametrizables. Esto lo acoplamos o alineamos a la metodología que ustedes también tengan en su calificación de los controles. Entonces, estos controles también van a ir aplicados, van a estar evidenciados, ¿sí? Igual que Perdón, igual que en los otros módulos van a tener ese repositorio documental, sea para subir archivos o sea para vincular, y desde acá estos controles también van a poder estar asociados a los riesgos, a las causas y consecuencias. Muy importante también determinar los responsables de estos controles y también va a tener una gestión de evaluaciones. Entonces miren que todo está integrado, todo está enlazado para dar cumplimiento a cada requisito de estos requerimientos PCI. Cuando se nos llega a materializar de pronto uno de los riesgos, entonces desde acá, bueno, solo tengo uno, se hizo el ejemplo solo con uno, que puede ser ese acceso no autorizado detectado en sistemas de pagos, que es muy importante cuando nosotros parametrizamos la herramienta en ese módulo de eventos y en el módulo de planes de acción, se hace la parametrización de un flujo. Entonces, ¿quién lo va a detectar? ¿Quién lo va a reportar? ¿Quién lo va a revisar? ¿Quién lo va a aprobar? ¿Quién lo va a finalizar? ¿Quién lo va a ejecutar? Entonces, digamos que todo este proceso o todo este flujo está parametrizado tanto para eventos, que es el módulo que estamos en este momento, y también en planes de acción. Entonces, ¿qué es muy importante? En la detección o la materialización de este riesgo, ¿cierto? En este caso, acceso no autorizado detectado en sistemas de pagos, donde ocurrió el evento, entonces en un sistema de procesamiento de pagos de la organización. Recuerde que el CDE es ese entorno de datos del titular de las tarjetas, la descripción evidencia que es lo más importante y desde acá también empezamos a hacer esa gestión de la materialización del riesgo. ¿Cómo lo hacemos? Desde acá podemos determinar pérdidas y recuperaciones si se nos llega a materializar el riesgo. El estado en el que nosotros vamos a estar, si está en progreso, si está en ejecución, si está en revisión, ¿cierto? La criticidad que nosotros le vamos a dar a ese riesgo, ¿cierto? Y adicional, acá como yo les decía, teniendo en cuenta ese usuario, ese rol y esa responsabilidad que tiene y cómo lo parametrizamos desde nuestro flujo, poder también entonces cambiar el estado de ese evento. En este caso, estoy diciendo que no tengo gestión, no lo he pasado a finalizado, no lo he gestionado, pero desde acá ustedes van a poder esos eventos que se lleguen a materializar y el estatus en el que están. ¿Listo? Tenemos un módulo también muy importante que son los planes de acción. Entonces, como yo les decía, si a mí me asignan en mi grupo un plan de acción que va enfocado a PSI, también me va a llegar ese alertamiento que es muy importante para yo poder cumplir mi plan de acción. En este caso tenemos un ejemplo y es reforzar la autenticación y el monitoreo. Entonces, me habla de un responsable igualmente en el estado en el que está y esa fecha de finalización que yo le puse en este caso a este plan de acción, que es muy importante. Igual que otros módulos, este formulario también es un formulario con campos parametrizables con la información que ustedes necesitan. Entonces, acá decimos que reforzar la autenticación y el monitoreo en una descripción es implementar o verificar esa autenticación multifactor para todos los accesos, ajustar las alertas en el SIM para detectar esos accesos anómalos. Entonces, estamos hablando que ya creamos nuestro plan de acción, ¿verdad? Que vamos a poner una fecha de inicio, una fecha de finalización, muy importante porque desde acá nos va a empezar a generar ese alertamiento de todos los planes que nosotros tengamos pendiente, el responsable del plan de acción y como los otros módulos, un repositorio documental donde ustedes pueden cargar la información desde el dispositivo o si lo tienen en una nube, poder vincular ese link acá. Que es muy importante, nosotros tenemos un plan de acción general, pero también podemos asignar actividades a ese plan de acción y mirar ese cumplimiento, asignar los responsables. Entonces yo digo que mi plan de acción tiene dos actividades muy bases, que son el ajuste de las alertas en 100 y la implementación de autenticación multifactor. Entonces desde acá también vamos a crear ese flujo, ¿cierto? De quién es quien lo va a ejecutar, quién lo va a revisar,
quién lo va a aprobar, quién lo va a finalizar. ¿Qué es muy importante desde acá? En el caso de que yo tenga la tarea de ejecutar, pero otra persona entre a revisar, si yo no adjunté evidencia, esa persona tiene la potestad de devolverme a mí la actividad por falta incluso de evidencia. ¿Listo? Entonces aquí ya hablamos de la descripción de esta actividad propiamente, de cuando nosotros asignamos los responsables de esta actividad, esa fecha de vencimiento, igual van a tener su repositorio documental y en los comentarios, en el caso de que yo se lo tenga que pasar un ejemplo, ¿cierto? Alejo Rego, decirle, mira, yo tengo, ya cumplí, ¿cierto? Digamos que esta actividad se evidenció, se adjunta, digamos, toda la información y desde acá ya empezamos a cumplir ese proceso para saber en qué, si mi actividad está resuelta o no está resuelta. Entonces, todos estos planes de acción igualmente van vinculados y centralizados y asociados a todos nuestros procesos. En este caso, estoy hablando que a mi proceso que lo asocié fue al monitoreo, ¿cierto? A la norma que lo asocié fue a esta normativa PSI que estamos cumpliendo. ¿Qué riesgos asociamos acá? Que fue el acceso no autorizado a información de las tarjetas y la fuga de la exposición. ¿Qué controles también tenemos? ¿Cierto? Asociados a este plan de acción. ¿Qué eventos estamos también cubriendo con este plan de acción? Los ejecutores y el historial. Entonces, miren que acá ya me está arrojando ese paso a paso que yo cumplí desde este plan de acción y si tengo la potestad de decir que ya está en ejecución. ¿Listo? Vamos a ver también un módulo de reportería. Entonces aquí estamos ya, digamos que profundizando en esa parte que PSI también nos pide y es poder llevar todos estos informes incluso a las auditorías que tenemos desde la compañía. Entonces yo puedo hacer un reporte, bueno, desde Pirani podemos manejar reportes estándar, que son reportes gráficos como ustedes los pueden ver, reportes dinámicos que ya son una sábana de data especializada en lo que ustedes requieran y también tenemos integraciones con Power BI si requieren de pronto un reporte un poco más detallado o de acuerdo de pronto también con información que necesiten integrar. Entonces, desde acá podemos hacer una reportería con la sábana de datos que nosotros necesitemos. Es decir, si yo solo quiero ver por la normativa, pero quiero ver en esa norma qué riesgos tengo. ¿Sí? A esa, digamos, poder añadir toda la información de, bueno, qué controles tengo. Entonces, toda esta sábana de datos es la que a nosotros también nos va a apoyar, ¿cierto? Para en el momento de que nosotros necesitamos evidenciar todos estos requerimientos o esa matriz legal donde involucramos todo el tema de PSI. Por último, la herramienta también a ustedes les brinda indicadores. Desde acá empezamos a ver todos los objetivos de la compañía y empezamos a manejar todos estos indicadores de KPIs, KCIs, KRIs y como ya lo había mencionado y muy importante es en el módulo de riesgos y controles poder también tener esta evaluación. Entonces, digamos que esa matriz legal que empezamos a construir con requerimientos PSI también, no sé si recuerden que hablaba de un apartado de esas herramientas, ¿cierto? Tecnológicas que facilitan, digamos que traer todos estos requerimientos. Entonces, desde Pirani podemos apoyarlos con ese cumplimiento normativo. Cuando hablamos de GRC, entender esos riesgos y esos cumplimientos que pueden afectar en este cumplimiento PCI. Eli, no sé si de pronto ya respetando el tiempo de las personas, traté de hacer como lo más resumido el tema de la matriz en la herramienta, pero sí, entonces, como les digo, muy importante tener en cuenta que desde Pirani podemos apoyar el cumplimiento, no solo desde el cumplimiento normativo, sino a partir del sistema de seguridad de la información. Bueno, acá yo estoy en mi demo, no tengo nada pero desde acá poder tener esos activos de información donde están alojadas las bases de datos, ¿cierto? Esos servidores, esos hardware, esos software que, digamos, las distintas compañías también usan en el momento de poder proteger la información de los datos de los titulares de las tarjetas.
Caro, no, muchísimas gracias por esa presentación. Sí, nos fuimos 6 minuticos de más. Agradecerles a todos los que se quedaron. Algunos manifestaron que se tenían que salir, pero recuerden que siempre las memorias de la Escuela de Gestión de Riesgos se las enviamos a sus correos electrónicos y además que a través de nuestro sitio web en la sección de Academia Pirani siempre van a encontrar este y muchos recursos más. No finalizar esta sesión sin antes extenderles dos invitaciones muy importantes. Acabamos de lanzar nuestro último ebook sobre auditoría basada en riesgos. Sé que no es el tema particular de esta escuela, pero está recién salido del horno, como diríamos acá, y seguramente a muchos de ustedes quienes tengan procesos de auditoría en sus compañías les interese. Es 100% gratuito, como todos nuestros recursos que encuentran en Academia Pirani. En el chat les dejamos el link para descargarlo y también invitarlos este 10 de diciembre a nuestro último webinar del año, que será sobre la incertidumbre y sobre cómo afrontarla desde una perspectiva de gestión de riesgos, un tema sumamente pertinente dado los contextos globales que hemos vivido durante todo este año. Entonces también invitarlos a que se registren, es totalmente gratis, en el chat les dejamos el enlace, también lo encuentran en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Invitadísimos a que nos sigamos viendo en la Escuela de Gestión de Riesgos, nos vemos la próxima semana. Caro, muchísimas gracias. No, a ustedes por la participación, pues porque digamos que esto se hace por y para ustedes, entonces súper bienvenidos a todas las escuelas que hacen falta en este semestre y a todos estos eventos que hacemos en pro de su conocimiento. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana.